Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Aleluya. Ya estamos ahí, hermanos. Préstele la Biblia el que no la tenga, por favor. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Padre, bendícenos ahora cuando vamos a meditar en tu palabra. Queremos que la gracia y la ciencia del Espíritu Santo nos acompañe en estos minutos en que vamos a compartir este tema. Queremos que todos los que estamos aquí seamos bendecidos y seamos edificados para la gloria de tu santo nombre. Toma nuestras vidas, toma nuestras mentes y toma nuestros corazones, Señor, y bendícenos a través de tu eterna palabra. Amén y amén. Bien, siéntese, no dejen de alabar al Señor. Yo quiero que estudiemos este pasaje, que creo que lo conocemos muy bien. ¿Cuántos han leído este pasaje? En el que Dios quiere darle una nueva oportunidad al rey Saúl, al primer rey que tuvo Israel. Porque ya Saúl le había desobedecido a Dios en algún momento y quería Dios reivindicarlo nuevamente. Y le ordena destruir a todos los vivientes de una ciudad llamada Amalek. La orden era explícita y clara, tenía que destruirlos a todos, no dejar a nadie vivo, humanos y animales. Ya les voy a explicar el porqué de esta orden, ¿no? Pareciera pues que esta orden estuviera en contra de los atributos de Dios, que es amor, misericordia, justicia, piedad. Pero Dios tenía sus razones y por lo tanto Él es soberano y puede hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Lo cierto es que Saúl de alguna manera obedece a Dios parcialmente, y él cree, hermano, y se atribuye pues el favor de Dios porque obedeció a Dios en una parte, pero en la otra no. Entonces es cuando Dios le da la sentencia a Saúl de que definitivamente Dios lo desechaba para seguir siendo él el rey de Israel. Que ya Dios se había buscado a otro, que ya Dios se había reservado a otro, conforme a su corazón, que iba a tomar el lugar de Saúl en algún momento, alabado sea Dios, oportuno. Eso es lo que usted, en resumidas cuentas, se encuentra en este capítulo 15. Pero yo quiero, hermanos, que lo estudiemos bajo un tema, y es bajo el tema: obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sí lo escucharon? Obedecer es mejor que los sacrificios. Yo quiero hablarle de obediencia en esta mañana. Permítame tratar de definir este término en su original. El término hebreo para obediencia es samá, que significa escuchar a. Eso es lo que significa en su idioma original la palabra obediencia, escuchar a. En el Nuevo Testamento, ya el idioma es distinto, que es el griego. Se emplean dos palabras griegas para hablar sobre obediencia. La una es hipakowo, que quiere decir oír, o oír bajo. Y la otra es eisakowo, que quiere decir oír hacia. Aquí lo que ustedes van a entender esto en la medida que avancemos el estudio de la palabra.
Cuando hablamos de obediencia, necesariamente tenemos que oír. Pero yo empleo mejor el término, es escuchar. Escuche bien esto, hermanos. Cuando uno dice oír, uno puede oír muchos sonidos. Usted está oyendo aquí la música que está al frente, está oyendo de pronto el murmullo de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando escuchamos, le ponemos atención a una sola cosa. ¿Sí me hago entender? Para nosotros obedecer, necesariamente tenemos que aprender a escuchar a alguien, pero que ese alguien debe estar en autoridad. Por eso, hermanos, los términos tanto griegos como hebreos quiere decir escuchar a alguien o escuchar bajo. Decir que estamos bajo autoridad. Estamos escuchando una autoridad y necesariamente esa autoridad nos demanda obediencia a nosotros. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es obediencia en los términos originales. La idea de obediencia es la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla. ¿Usted a quién le obedece? Le obedece a alguien que tiene autoridad, que tiene influencia y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Entonces, usted y yo acudimos a la obediencia cuando una autoridad nos demanda algo. Nos dice haga tal cosa. Entonces hemos escuchado y como somos obedientes, pues llevamos a cabo, cumplimos lo que dicha autoridad nos dice. Claro, siempre y cuando la autoridad no se salga de los principios establecidos, ¿no? Amén, hermanos. Porque si un padre de familia le obliga o le ordena a su hijo tomar cerveza, pues el muchachito no está obligado a hacerlo, porque va en contra de los principios. O un padre de familia que obliga a su hija a prostituirse, o le ordena a prostituirse, de ninguna manera está esa niña obligada a obedecer. Entonces, cuando hablamos de la obediencia, debemos ser claros si es que tenemos la obligación de obedecer siempre y cuando la autoridad esté dentro de los parámetros y los principios normales de la palabra de Dios, hermano. Amén, hermanos. Escuche esto. La obligación del hombre obedecer a Dios denota primero el señorío de Dios y segundo, su revelación. Escúcheme. Usted y yo le obedecemos a Dios porque sabemos que Él es el Señor. ¿Cuántos reconocemos que Cristo es nuestro Señor? Lo que bien se dijera en griego, el Kyrios, el Señor de la tierra. Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, hermanos, Él nos demanda obediencia. Ahora yo les pregunto, y me anticipo al clima de este mensaje, ¿cree usted que Dios nos demandará algo que vaya en contra de nuestros principios o de nuestra naturaleza? ¿Que nos vaya a perjudicar en algún momento? De ninguna manera. Todo lo que Dios nos ordena y nos haya ordenado a través de su palabra y nos ordene en cualquier momento, siempre irá acorde con nuestros principios y con su palabra eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Y segundo, usted y yo le obedecemos a Dios porque le conocemos a Él. Escuche esto. Entre más conozcamos a Dios, mayor obediencia. Si usted y yo nos esforzamos por conocer a Dios, por profundizarnos en Dios y conocer no solamente el obrar externo de Dios, sino conocer la voluntad de Dios, conocer su pensamiento, sus propósitos para con mi vida, entonces yo tendré más razones todavía para obedecer a Dios. Vuelvo y repito, entre mayor conocimiento de Dios, mayor obediencia. Amén. Por eso, hermanos, es que encuentra uno dentro del seno de la iglesia las personas que están dispuestas a obedecer a Dios sin reparos, sin reservas. Si Dios lo dijo, Dios tendrá la razón.
Y si Dios lo mandó, lo voy a hacer, sencillo. No se pone a reparar, no se pone a discutir con Dios el porqué de las cosas, sino simplemente tiene la voluntad de obedecer porque Dios lo ha mandado. ¿Por qué? Porque ha aprendido a conocer a Dios. El que conoce a Dios a medias, así por encimita simplemente, el que simplemente sabe que Dios creó el cielo y la tierra, y como dijera en alguna de estas ocasiones, se nos pasan los años, 20, 30 años, y no salimos del Salmo 23 porque no hemos profundizado en Dios. Entonces, cada vez que Dios nos demanda algo, nos vemos en problemas en cuanto a obedecer se refiere. Y discutimos y filosofamos con Dios y sometemos lo que Dios manda a la ciencia, al sistema del mundo, a las filosofías huecas y baratas que el mundo nos quiere ofrecer. Es que el doctor fulano de tal dijo otra cosa, que lo diga él, pero Dios dijo una sola palabra y Dios no cambia, sencillamente. Y nuestra obligación como hijos de Dios, como pueblo de Dios, quienes de alguna manera ostentamos amar y servir a Dios, nuestra obligación es obedecer a Dios sin reservas. ¿Puede usted dar gloria a Dios, hermano? Ahora sí, hermano, yo quiero que tenga la Biblia abierta en el capítulo 15. Porque vamos a ver algunas cosas con respecto a la manera como Saúl obedeció a Dios. Y son detalles que usted y yo debemos tener muy en cuenta cuando de obedecer a Dios se trata. Mire, hermano, la orden implícita, versículo 3 del capítulo 15. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Óigalo, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire que Dios le está llamando a Saúl y le dice, bueno, Saúl, le voy a dar una nueva oportunidad para que usted se reivindique delante de mí. Usted quiere seguir ejerciendo su reinado y estar en el trono de mi pueblo. Escucha bien lo que te voy a decir. Vete a Amalec y no tengas piedad de nadie y destruye todo lo que hay allí. Esa fue la orden. Usted me preguntará, pastor, ¿por qué Dios mandó destruir a Amalec? Pues hombre, tendríamos que retrocedernos en la historia. Y cuando el pueblo de Israel fue sacado de una forma milagrosa de Egipto, después de 430 años de esclavitud por Moisés, y fue llevado por el desierto, el pueblo que más se opuso a que el pueblo de Dios cruzara por el desierto, por sus territorios, fue Amalec. Desde entonces se convirtió en uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Antagonismo total contra el pueblo. Entonces Dios, hermano, que siempre tiene un momento para juzgar a los seres humanos. Que no vaya a pensar que Dios de una forma deliberada, el hombre hace lo que se le da la gana y Dios se lo pasa por la galleta, como decimos. No. Dios tiene siempre un momento en el cual llama al hombre a juicio. Venga, mijo, vamos a cuadrar cuentas los dos. Pueden pasar años y años. Y usted más bien conoce la historia y ha conocido seres humanos bien malos y todavía están vivos. Y a veces como que se nos mete en la cabeza la idea de decir, hombre, ¿por qué Dios no lo ha llamado a cuenta? Tranquilo, no se trasnoche por eso, que Dios sabe cuándo lo va a hacer. Cuando Dios diga tomarle cuenta a esos seres humanos, ¡ay de ellos! Entonces Dios dijo, bueno, ahora sí voy a cuadrar cuentas con Amalec, por lo que le hizo a mi pueblo allá en la antigüedad, cuando lo saqué de Egipto. Y entonces el instrumento del momento era Saúl, y le dio la orden explícita y clara, determinante, hermano. No había vuelta de hoja, no había manera de negociar la orden. No era de que Saúl le dijera al Señor, pero hombre, ¿por qué tan cruel? Acuérdate de que tú eres misericordioso. Acuérdate de que tú eres amor, Señor. ¿Por qué esa orden tan cruel? Sencillo, hermanos.
Dios es soberano. Dios no le dio ni la más mínima oportunidad a Saúl de negociar la orden. Sencillo, Saúl, ve y destruye todo lo que hay, eso es todo. ¿Quieres reivindicarte delante de mí? Cumple la orden que te he dado. Alabado sea el Señor. Y cualquier hermano que lee este pasaje sin conocer el contexto de la historia puede pensar que Dios es cruel, que Dios es inmisericordia, que Dios es implacable. Como suelen decir algunos para justificar su no creencia en Dios, dicen que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario y asesino. Pero mis hermanos y amigos, cuando Dios determina algo es porque tiene razones suficientes para hacerlo. Además, hermano, no solamente se opuso al pueblo, sino que era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo dado a adorar dioses ajenos y a ofrecer sus niños en sacrificios a esos dioses falsos, donde se cultivaba la prostitución religiosa, donde habían mujeres que se ofrecían en la prostitución para ofrecerle culto a sus dioses. Es decir, hermano, la cultura que rodeaba a este Amalek era una cultura depravada, una cultura enferma. ¿Tendría Dios razones entonces para mandarlos a destruir? ¿Cómo le vamos a decir al que nos hizo a nosotros que no haga lo que Él quiere hacer con nosotros? Si Dios creó al ser humano, Él es el dueño de los seres humanos. ¿Quién le va a decir a usted que no haga lo que usted quiere hacer con algo que es suyo? Usted es soberano en cierta manera para hacer lo que usted quiere hacer con lo que es suyo. Igual pasa con Dios. Entonces la orden era explícita. Ve y destruye todo lo que hay en Amaleca. Aparentemente cruel, pero era el plan de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Permítame traer a memoria algo que sucedió hace, creo que un año, si no estoy mal. Pero la destrucción de aquella ciudad americana, Nueva Orleans, fue algo impredecible, algo que jamás ellos pensaron que fuera a suceder, un maremoto y destruir a toda aquella ciudad. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué suceden estas cosas? Nueva Orleans era considerada la Sodoma de Estados Unidos. Era considerada la ciudad más prostituida de los Estados Unidos. Para los que no lo sabían. Entonces yo pregunto, ¿tendría razón Dios en algún momento en pensar en destruir esta ciudad? Tendría muchas razones para hacerlo. Alabado sea el Señor. Y así con lo que usted quiera traer a memoria todos esos actos de historia, hechos históricos que han sucedido, simplemente pregúntese por qué Dios en algún momento permite determinadas cosas. Dios tendrá la razón siempre, hermanos. Saúl se fue a la tarea, se fue a Amalek, y escuche lo que pasa en el verso 8 y 9. Y tomó vivo ¿a quién? A Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Alabado sea el Señor. Sí entiende lo que escuchó, ¿verdad? ¿Qué hizo Saúl cuando llegó a Amalek? Al que primero debió haber matado, lo dejó vivo, que era el rey. Le perdonaron la vida como diciendo, ahora sí, voy a tener que presentarle al pueblo, mire, tengo el trofeo, tengo la cabeza mayor de Amalek. Y esto de alguna manera me va a dar respeto, me va a dar más honra, el pueblo me va a temer, voy a ganar más influencia frente al pueblo porque le voy a presentar el trofeo. Estaba equivocado Saúl, hermano. Y luego dice el versículo que perdonaron lo mejor del ganado, de las ovejas. Lo mejor que había allí en cuanto a animales se refiere, que eran aptos para los sacrificios a Dios, los perdonaron. Alabado sea el Señor, cuando la orden era clara, no dejar nada vivo, ni siquiera los de pecho,
Ni siquiera los niños había que matarlos. Escuche bien, hermano, obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. Saúl obedeció a medias, mató a toda la gente, pero perdonó al rey y perdonó los animales. Una obediencia parcial es sinónimo de desobediencia, escúchelo bien, hermano. Cuando usted y yo no queremos hacer claramente y detalladamente lo que Dios quiere que hagamos, estamos incurriendo en una desobediencia. Cuando Dios nos manda a hacer algo por su palabra y nosotros hacemos a media las cosas, estamos desobedeciendo a Dios. Y mire, hermano, en el error que cayó Saúl. Porque es que el que no quiere obedecer a Dios, de alguna manera, a la capacidad de ser coherente se le va perdiendo. Miren lo que dice el final del versículo 9. Y todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué fue lo que destruyó Saúl? ¿Qué fue lo que mataron? ¿Qué fue, hermanos? Los humanos, la gente. Y mire cómo lo consideran. Lo que era vil y despreciable. Yo les hago la pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Qué es de más valor, un ser humano o un animal? ¿Qué es más valioso, un ser humano o un animal? Lógicamente un ser humano. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos pareciera, hermanos, que el ser humano no vale absolutamente nada. Vivimos en una sociedad completamente agnóstica, materialista y atea, donde la vida del ser humano vale 5 pesos. Cualquiera mata por 5 pesos hoy. He sabido, hermanos, que hay gente que por robarle 5,000 pesos a alguien lo matan. Por robarle una cicla. Por robarle una cadena de plata aquí, hermano. Han matado a gente. La vida no vale nada en este sistema en el que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos nosotros. Y ese es el orden en que el ser humano ve las cosas. Hay gente que es más valioso, hermano, un ladrillo que un ser humano. Es más valioso cualquier cosa material que un ser humano. Pues ese era el concepto que manejaba Saúl y el pueblo. Lo que era vil y menospreciable destruyeron y dejaron vivos los animales. Alabado sea el Señor para siempre. Mis hermanos, si hay algo que jamás podemos perder, es la capacidad de entender qué es lo mejor en un momento dado. ¿Quiere usted hacer las cosas correctas siempre? Dele el orden a sus prioridades. Si usted tiene 2 cosas que hacer, mire cuál de las 2 es más importante y más urgente, e invierta su esfuerzo por ese lado. Si usted tiene que tomar una decisión en algún momento, tome la que sea más importante y la que sea más urgente. Porque hay que ordenar, hermanos, la escala de valores en cuanto a las cosas se refiere. Alabado sea el Señor. Pero sabe, mis hermanos, cuando usted y yo no queremos obedecer a Dios, no nos importa invertir el orden de los valores. Y a veces hacemos las cosas que no son importantes y dejamos de un lado las cosas importantes. Las cosas que son triviales le damos el mayor tiempo, la mayor atención, y las cosas que son importantes para nuestra vida, para nuestro futuro, alabado sea Dios, le dejamos a un lado. Y no le prestamos la suficiente atención que esto se merece. Alabado sea el Señor. ¿Por qué vivimos en una sociedad como esta, hermanos? Porque la generación que se está levantando es una generación que no ha podido entender el orden de los valores. El joven cree que la vida simplemente es sexo y placer, eso es todo. Y hay muchachos, hermanos, que se envejecen en las casas y no saben quiénes son ellos.
Se le caen los dientes y todavía papá y mamá tienen que atenderlos. Porque no han entendido que la vida no es simplemente el hotel mamá. En la vida hay que trabajar, en la vida hay que definirse uno. ¿Quién quiero ser? Establecer una profesión o un arte para yo ganarme la vida por mis propias fuerzas y no depender de papá y mamá siempre. La escala de valores está invertida en una sociedad como en la que vivimos nosotros, mis hermanos. Hoy el ser humano lo que piensa simplemente es en lo material y en lo pecaminoso, placer, sexo. Todo lo que provoca placer, todo lo que produce placer, el ser humano pone todos sus esfuerzos. Pero cuando se le habla de Dios, cuando se le habla de principios, de valores, de moral, la gente no quiere atender a estas cosas. Porque en su vida, en el esquema de su vida, los valores están invertidos. Esto le pasó a Saúl, mis hermanos. Saúl creyó que con obedecer a Dios a medias iba a satisfacer a Dios. Se engañó Saúl, hermano. Así que cuando usted y yo no queremos hacer las cosas como nos las mandan a hacer, estamos incurriendo en una desobediencia. Otro puntico que quiero tratar. No te dejes influenciar de los demás en cuanto a lo que sabes que tienes que hacer. El problema de nosotros los seres humanos es que somos dados a dejarnos influenciar por lo que los demás nos dicen. Porque papá y mamá me lo dijeron, porque el amiguito me lo dijo, porque el compañero de universidad me lo dijo. Mire, ¿cuántos de los que hoy son esclavos de la droga están en el laberinto de la drogadicción? No están allí simplemente porque eligieron estar allí, sino porque otros eligieron que ellos estuvieran ahí. Porque otros tomaron decisiones por ellos y lógicamente la persona dejó que otros tomaran la decisión por ellos. Y el eslogan que usan es que todos los demás lo hacen. Pégale un chuponcito a esto. Identifíquese con los demás. Sea igual que los demás. Y hermano, el ser humano se deja influenciar por lo que sabe que tiene que hacer. Si hay algo, hermanos, que nos debemos nosotros, debemos manejar muy bien, es dejarnos llevar por la razón de las cosas. No por lo que yo creo, sino por la razón. ¿Qué es lo que tiene la razón en un momento dado? Y cuando nosotros dejamos que la razón opere en nuestro intelecto, lógicamente ayudado por la ciencia y la sabiduría del Espíritu Santo, jamás iremos a cometer errores. Porque ante una decisión entiendo que es lo mejor en un momento dado. Si los jóvenes de hoy entendieran eso, si las señoritas de hoy entendieran la razón de las cosas, no estarían como están hoy. Alabado sea el Señor. No habrían tantos abortos. 50 millones al año en el mundo, abortos de los que se conocen, de los que se registran en una clínica. 50 millones al año. Pero como el ideal de los jóvenes y de las señoritas es tener placer, sexo, parece que eso los hace hombres y las hace mujeres. Pero qué tan equivocados están. Si los jóvenes entendieran el riesgo que se corre con lo que tiene que ver con el SIDA hoy, permítame decirles una estadística simplemente. El virus del SIDA, esa partícula microscópica, es 400 veces más pequeña que un esperma. Escuche esto. Es 400 veces más pequeña que un esperma. Es decir, que es mucho más microscópico que un espermatozoide. Y quienes han estudiado y los que saben este tema dicen que aún los condones de los que tanto hoy se promueven, lo que se promueve en las escuelas y colegios es tenga sexo pero cuídese.
Y les han colocado ya un dispensario de condones aquí a la entrada del colegio y le meten una monedita de 200 y le sale el del sabor que ella quiere. De mora, de fresa o de frambuesa, qué sé yo, hermano. Del sabor que ella elija. Entonces la muchachita ya se va preparada con un condón. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está promoviendo hoy. Promiscuidad, sexo ilícito por todo lado. Pero los que han estudiado esto, los que tienen razón en cuanto a las cosas, dicen que aún ni siquiera el condón es seguro cuando se tiene que ver con el virus del SIDA. Porque es 400 veces más pequeña que un espermatozoide. Ya usted se podrá imaginar un huequito microscópico, por ahí se le mete el virus del SIDA. Y no se necesita tener 100 relaciones sexuales para quedar contaminado de SIDA. Con una sola nomás, puede correr el riesgo de quedar marcado de por vida a una muerte lenta, pero segura. Alabado sea el Señor. A Dios gracias, hermanos, por la ciencia del Espíritu Santo, que nos ha hecho entender esto a nosotros. Por eso nuestros jóvenes se cuidan, se guardan de la promiscuidad, se guardan del sexo ilícito. Cuando piensan en un noviazgo no piensan como marido y mujer, porque hoy los que dicen ser novios son maridos y son mujeres. Conviven. Tienen relaciones sexuales como si fueran marido y mujer, esposo y esposa, y son novios. Nuestros jóvenes saben que cuando tienen que pensar o cuando piensan en una muchacha o en un joven, tienen que pensar no solamente en tener una aventura sentimental, sino en pensar en un hogar más adelante. Por eso educamos y orientamos mucho a nuestros jóvenes que para pensar en casarse tienen que pensarlo con cabeza fría, tienen que pensarlo 1 y 1000 veces antes de tomar esta decisión tan crucial en la vida. Alabado sea el Señor. Dejémonos llevar por la razón de las cosas, no por lo que la mayoría dice, no por lo que los demás dicen. Alabado sea Dios. No nos dejemos influenciar en cuanto a lo que usted sabe que tiene que hacer, en cuanto a su vida diaria de devoción con Dios, lo que usted sabe y lo que yo sé que tengo que hacer. No nos dejemos influenciar por lo que los demás dicen, por lo que la gran mayoría dice, no. Porque como ya he explicado en algunos momentos, la gran mayoría suele siempre estar equivocada. Ese es el problema de la gente de hoy, que fácilmente venden sus principios por lo que papá dijo, por lo que mamá dijo, por lo que el amiguito dijo, porque la amiguita dijo, porque los compañeros del salón lo dijeron, porque el profesor fulano de tal lo dijo, porque la profesora fulana de tal lo dijo. Aprenda a tomar sus propias decisiones, pero las correctas, lo que la razón y la ciencia del Espíritu le guía a hacer. ¿Qué pasó con Saúl aquí, hermano? Lea el verso 9, póngale cuidado. Saúl y el pueblo. ¿Quién era el que tomaba las decisiones allí? Era Saúl, ¿sí o no? Pero dice, y Saúl y el pueblo. Mire que el pueblo le dijo a Saúl, Saúl, ¿cómo se le va a ocurrir usted matar a todos? Hombre, ¿por qué no dejamos allá al rey y lo ponemos como el trofeo? ¿Y por qué no le perdonamos la vida a las ovejas y a las vacas y se las ofrecemos a Dios en sacrificio? A Saúl le pareció estupenda idea. Se dejó influenciar, hermano. ¿A quién le dio la orden Dios? A Saúl, no al pueblo. Pero Saúl se dejó influenciar por el pueblo. Luego lea el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Usted cree que el pueblo hubiera hecho lo que aquí Saúl está diciendo que hizo si Saúl no se lo hubiera permitido? Saúl era el rey. Esto fue que el pueblo vino y le dijo a Saúl, Saúl, mire, encontramos unas vacas gordísimas, unas ovejas gordas, maravillosas, lindas, para ofrecérselas a Dios. ¿Le parece bien que nos las llevemos? Ah, claro, claro, llevémonoslas. Se dejó influenciar, mi hermano. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas
y vacas. Miren qué tremendo es esto, hermano. Saúl se dejó influenciar por el pueblo. Y cada vez que se le demandaba una explicación decía, el pueblo. Esto me lleva a pensar algo. Y era que Saúl había perdido su investidura de autoridad frente al pueblo, hermano. Es decir, Saúl no tenía la autoridad moral para exigirle al pueblo que hiciera algo en algún momento. Y eso es lo que suele suceder hoy con las autoridades que existen, que han perdido la autoridad, han perdido la moral, y por eso no pueden exigirle al pueblo. Siempre me habrán oído repetir esto y lo repetiré toda la vida, mi hermano. Pero ¿cómo podrá un pastor exigirle al pueblo que viva para Dios cuando él es un sinvergüenza? ¿Cómo le podrá exigir al pueblo que viva en santidad moral para Dios cuando él es un fornicario, cuando él es un adúltero? He sabido de pastores que son homosexuales. ¿Cómo podrán pararse frente a una iglesia, frente a un pueblo? ¿Y cómo me explico yo, hermano, que haya gente que sabe que el pastor es un sinvergüenza y todavía se sientan a escuchar a ese que no tiene autoridad? Alabado sea el Señor. ¿Usted cree, hermano, que en lo que a mí respecta, que yo sepa que mi pastor es un sinvergüenza? ¿Usted cree que yo le vuelvo un día? ¿Y usted cree que de alguna manera, aunque le soy fiel a Dios en mis diezmos y ofrendas, pero no le diezmo a esa iglesia, voy y busco otra iglesia de sana doctrina, donde prediquen la santidad y donde el pastor sea un hombre de Dios y diezmo allá? Alabado sea el Señor. En parte la iglesia tiene la culpa de que los pastores sean unos sinvergüenzas, porque de alguna manera indirectamente le apoyan lo malo que están haciendo. Esto le pasó a Saúl, hermano. Saúl había perdido la autoridad, por eso no pudo exigirles en algún momento. He ahí la importancia, mis hermanos, de saber a dónde vamos, a dónde asistimos, quién es nuestro pastor, quiénes son los que ejercen el ministerio dentro de la iglesia. Y debemos, como pueblo de Dios, exigir también que nuestros líderes vivan para Dios. Que nuestros líderes se paren en la brecha en cuanto a la santidad moral se refiere y en cuanto a la santidad en todo el contexto de la palabra. No podemos aplaudirle lo malo que hace nuestro líder, nuestro pastor, así sea el gran pastor, pero si hay que llamarle la atención, se le llama por la palabra, hermanos. No se puede aplaudir lo malo que hacen muchos predicadores que se paran en los púlpitos. Siempre digo, ¿con qué moral lo hacen? ¿Con qué autoridad lo hacen? ¿Con qué libertad lo hacen? Creo que cuando están predicando, ahí está la conciencia que le dice mentiroso, falso. ¿Qué se atreve a decir eso si usted es un sinvergüenza? Arrepiéntase más bien. Alabado sea el Señor. Esto le pasó a Saúl, mis hermanos. Perdió la autoridad y por eso se dejó influenciar. Pero permítame repetirles esto, no se deje influenciar. Usted sabe lo que tiene que hacer. Creo que la voluntad de Dios está revelada en la palabra, así que cumpla lo que la Biblia dice, no lo que los demás dicen. Haga lo que sabe que tienes que hacer. No se deje influenciar de nadie. Escuche esto, hermano, no dejes que tu propia conciencia te engañe. Eso fue lo que le pasó a Saúl, verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando Samuel le pide la explicación y le dice, oiga, ¿y ese balido de ovejas? Samuel le dice, bueno, ¿obedeciste a Dios? Y Saúl dice, sí, claro, yo lo obedecí como Dios me lo mandó. Y he traído a Agag. Lo he traído de Amalec. Oye, hermano, Saúl estaba completamente convencido de que había cumplido la misión que Dios le había comisionado. Su propia conciencia lo engañó. Y entonces Samuel lo reprocha y le dice, bueno, ¿y ese balido de ovejas que escucho qué? Cuando la orden era clara, Saúl, tenías que matar a todos. Alabado sea el Señor. Mire qué tremendo, hermanos. Cuando nuestra conciencia no está alimentada por la guianza del Espíritu Santo, fácilmente nos traiciona.
Cuando no la alimentamos con la ciencia de la palabra, el conocimiento de la palabra, la conciencia nos traiciona. Y por eso es que hay gente, hermano, que cometen sus barrabasadas delante de Dios y se sienten tan tranquilos que no sienten ni cosquillas ni vergüenza, porque la conciencia está adormecida, está anestesiada la conciencia. Yo conozco a muchos hermanos que sé en qué condiciones morales viven y sin embargo son predicadores de algunas iglesias y predican, y usted los ve saltando y con esa efervescencia con que predican. Alabados al Señor. ¿Por qué? Porque la conciencia no los atormenta ya. Mis hermanos, en cuanto a la obedecer a Dios se refiere, no podemos dejar que la conciencia nos engañe y nos traicione. Siempre permítale al Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos recomienda que no contristemos al Espíritu de Dios, que no apaguemos al Espíritu Santo, porque cuando esa lumbrera de Dios se apaga en nuestros corazones, oh mis hermanos, se acaba toda conciencia de lo malo que nosotros podamos hacer. Gloria al Señor. Por eso vuelvo y digo, hermano, que hay gente dentro de las iglesias que llevan muchos años dentro de las iglesias y hacen cosas malas y pecaminosas y no sienten vergüenza, no sienten el más mínimo estupor delante de Dios, hermano. Y quieren engañar a todo el mundo presentando una fachada de religiosidad y de espiritualidad. Debemos, hermanos, someter nuestra conciencia a la afinidad y a la sensibilidad del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Aleluya. Por eso es que usted encuentra pastores como el de la noticia esa, que lo acusan de haber violado varias niñas dentro de la iglesia. Y si no es porque lo encuentran con las manos en la masa, el sinvergüenza sigue predicando en la iglesia. Y a la cárcel tiene que ir y pagar por su delito, hermano. Sea pastor de quien sea. Tiene que pagar por lo que hace, hermano. Por lo mismo tanto, hermano. Entonces no nos dejemos engañar por nuestra propia conciencia. Si usted sabe que lo que está haciendo está mal hecho, hombre, tome carta en el asunto, arrepiéntase y reivindíquese delante de Dios. Pero no porque usted se sienta tranquilo cuando hace algo indebido, es porque Dios está de acuerdo, olvídese de eso, es porque su conciencia no lo está acusando, porque su conciencia está adormecida. Alabado sea el Señor. Así que tenemos que tener cuidado de eso. Si yo voy y me siento en una cantina y me tomo una cerveza o me emborracho y luego me voy y pego uno o 2 días de ayuno, unas cuantas oraciones, unas cuantas lágrimas de cocodrilo y sigo igual, hombre, mi conciencia está adormecida, está anestesiada. Gloria al Señor. Eso le pasó a Saúl. Oh Señor, yo cumplí la misión. Claro, como tú me lo mandaste, así lo hice. Estaba engañado Saúl. Permítame ir avanzando. No sustituyas la obediencia a la palabra de Dios con religiosidad formal. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A veces nosotros, hermanos, tratamos de sustituir la desobediencia, de justificar nuestra desobediencia con un formalismo religioso. Sabemos que la hemos embarrado y lo que hacemos es como los religiosos, unos cuantos golpes de pecho, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y salimos del templo a hacer lo mismo. Pero eso no cabe dentro de la iglesia del Señor, hermano. Eso no se puede tolerar dentro de la iglesia del Señor.
A veces nosotros queremos engañar a todo el mundo con un formalismo religioso, con una falsa espiritualidad. Y creemos, hermanos, que a Dios lo podemos igualmente convencer de que lo que yo hice no lo quise hacer con unos días de ayuno. Mire, hermano, yo tengo muy claro en mi vida, yo no soy tan ignorante, pero yo algo tengo muy claro en la vida de un ser humano, y es que lo que hace es porque lo quiso hacer, sencillamente, hermano. Porque a nadie lo obligan a hacer algo que no quiere hacer. ¿Es así o no es así, hermano? A nadie lo obligan a hacer lo que no quiere hacer. Cuando yo me estaba graduando de mi bachillerato, los muchachos, que la despedida, que tal, que, bueno, los acompañé un ratico y que tómese una. Yo le digo, ustedes saben que yo soy cristiano y no tomo. Que tómese una, me querían obligar. Que se la echamos échemela por encima, pero no me la tomo. Me la echaron por encima, hermano. Me mandaron para la casa oliendo a cerveza. Pero a nadie obligan a hacer lo que no quiere hacer, hermano. Así que no podemos nosotros ahí, mejor dicho, yo no soporté y no aguanté. ¿Para qué se puso a mirar? Salga corriendo más bien, reprenda al diablo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Aquí se trata, hermano, no es que es cobarde aquel que no enfrenta, no. Cobarde es aquel que enfrenta dicha situación. Valiente es aquel que tiene pies para salir corriendo de la tentación moral. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. No tiene que ser valiente en ese sentido, hermano. No que mi familia me obligó a tomar, olvídese de eso. ¿Qué hacía ya metido entre ellos entonces? ¿Por qué cuando sintió que ya su voluntad estaba siendo debilitada, por qué no sacó fuerza de donde no las tenía y salió corriendo de allí más bien? Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, no podemos de ninguna manera tratar de justificar mi desobediencia con un formalismo religioso, con unos días de ayuno, con unas cuantas oraciones, unas lágrimas de cocodrilo. Alabado sea el Señor, cargamos la Biblia, mejor dicho, como los santurrones, hermano, ahí como algo tan devoto. Y mejor dicho, no la dejamos ni para ir a la tienda. Y quisiéramos vestirnos aquí como los religiosos, hasta aquí, hermano. He dicho que no se nos ve absolutamente nada. Formalismo externo, religiosamente hablando. Pero por dentro está la pudrición. Está lo que dijo Jesucristo, son unos sepulcros blanqueados. Por fuera unas lápidas bonitas, bien de mármol, ahí con letras de oro. Pero por dentro está la pudrición, hermano. No podemos nosotros engañar a los seres humanos, engañar a la iglesia, engañar al pastor, mucho menos engañar a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Escuche esto, hermano. Obedece no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque queremos agradar a Dios, no a los hombres. Verso 30. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Saúl le dijo a Samuel, venga, permítame, sí, ya, yo he pecado, yo reconozco que he pecado. Pero venga, permítame ir contigo, hónrame delante de los ancianos. No me rebajes delante del pueblo de Israel. Y permíteme ir contigo a adorar a Jehová, tu Dios, tu Dios. Mire que Saúl no reconocía que Jehová era el Dios de él, sino el Dios tuyo, Samuel. Mire que tan caído estaba Saúl, hermano. Saúl estaba bien caído como tantos que hay en las iglesias, hermano. Caídos. Tenemos que obedecer a Dios porque queremos agradarle a Él y no a los hombres.
Haga lo que sabe que tiene que hacer, no porque el pastor lo dice, no porque la hermana lo dice, no porque su papá que viene a la iglesia lo dice, no, hágalo porque usted quiere agradar a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermanos? Ese es el problema de muchos que hoy se quiere agradar es a los hombres. Se quiere quedar bien con el pastor, se quiere quedar bien con el hermano, con el liderazgo de la iglesia, se quiere quedar bien con papá y mamá. Pero ¿y Dios qué? Aquí no interesa lo que fulano de tal piense. Es que ¿qué pensará mi amigo? ¿Qué pensará mi papá? ¿Qué pensará el hermano? Preocúpese por lo que puede pensar Dios. Pregúntese, ¿qué pensará Dios de lo que estoy haciendo? No qué pensará fulano. Es que si el pastor lo sabe ya no me deja predicar. Que si el pastor se llega a enterar de esto, mejor dicho, me pone en disciplina. Pues si las embarró, hermano, tiene que quedarse en disciplina, sencillo. Eso ya lo sabe usted, por su conciencia se lo dice. Quédese en disciplina, confiese su pecado y apártese. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué querer agradar al pastor? ¿Por qué querer agradar a la iglesia? ¿Por qué querer agradar a fulano de tal? No, agrademos a Dios, obedezcamos, hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, pero en la manera de que agrademos a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que usted encuentra gente que cuando está el hermanito de la iglesia son unos santicos. No rompen ni un plato. Pero una vez se encuentren solitarios, que no hayan ojos que lo conocen por ahí, el hombre se desenfrena. Como no está el pastor, venga, nos tomamos una para la sed. Alabado sea el Señor. Como no está el pastor, entonces nos desenfrenamos, nos tornamos unos sinvergüenzas. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Así es, hermano. Yo les cuento este testimonio, siempre se lo he contado. Aquel pastor que se fue para Holanda, Europa, de vacaciones. Y estaba en la capital, Ámsterdam. El hombre se emborrachó, hermano, pastor. Se emborrachó el hombre, hermano. Y andaba por las calles, hermano, como atajando gallinas. Alabado sea el Señor. Y de momento un joven se queda mirando y dice, ¿y este no es que es mi pastor? Alabado sea el Señor. Ay, hermano, como dice el dicho, este mundo es tan pequeño. ¿Qué será lo que yo hago a ocultas que no se llegue a saber, hermano? Mire, se fue para Holanda, Ámsterdam, Holanda, Europa, a descarriarse. Y allí había uno de sus feligreses, hermano. Uno de sus ovejas estaba allí. Y él no lo sabía. Este mundo es muy pequeño, hermano. ¿Por qué querer ocultar lo malo que hacemos? ¿Por qué no ser honestos, sinceros con Dios, con nosotros mismos? Y dar punto final a lo malo que estoy haciendo y comenzar una nueva vida para Dios, agradando a Dios, hermano. Así que obedezca a Dios porque usted quiere agradar a Dios y no a los hombres. Termino diciéndole lo siguiente. ¿A quiénes hay que obedecer humanamente hablando? Para el pueblo de Israel, ellos estaban obligados a obedecer al sacerdote y al juez, según Deuteronomio 17:12. En cuanto a la iglesia se refiere, estamos llamados a obedecer, número 1, a los padres. Efesios 6:1, Colosenses 3:20. Número 2, a los amos. Bueno, cuando se practicaba la esclavitud. Pero en este caso podríamos nosotros considerar nuestros patrones. Ellos son la autoridad, nosotros estamos obligados a obedecer. Vuelvo y digo, siempre y cuando nuestros principios no se vean comprometidos. Efesios 6:5, Colosenses 3:22. Tercero, a las autoridades civiles. Pablo enseña y orienta a la iglesia que debemos someternos a toda autoridad civil establecida. Amén. Que si el alcalde decretó la hora zanahoria y a las 11 de la noche, nadie tiene que estar por ahí, hombre, ningún cristiano tiene que estar por ahí fomentando el desorden. Tenemos que obedecer. Mientras lo que diga el alcalde, el gobernador, el presidente no vaya en contra de mis principios, estoy llamado y obligado a obedecerlo según la Biblia.
¿Está claro, hermanos? Bueno. Y por último, el escritor a los Hebreos enseña que hay que obedecer a los pastores. ¿Sí lo ha leído, hermanos? Hebreos 13, 17. Vamos a leerlo y aquí terminamos. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gloria al Señor. Para yo ser pastor, necesité haber sido oveja. Y aún sigo siendo oveja también. Yo tengo un pastor a quien le debo mi obediencia. Y escúcheme, hermanos, si hay algo que fácilmente nosotros, como humanos que somos, hacemos es pasar por alto a veces las recomendaciones que nos dan. ¿Por qué? Porque a veces el ego nuestro sale a relucir. Y de pronto el viejo dice: hombre, ¿cómo yo le voy a dar atención a un jovencito de estos que hasta ahora está comenzando a vivir? Pero él es el pastor. Amén. De pronto la persona que es intelectual, que es un profesional, hombre, ¿cómo yo le voy a dar atención a este pastorcito? Pero él es el pastor. Es la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. Ahora, lógicamente, hermanos, todo lo que tiene que ver dentro de los parámetros normales, correctos, dentro de nuestros principios, estamos llamados a obedecer a nuestros pastores. Dicen amén, hermanos. A nuestros pastores. En cuanto al funcionamiento de la iglesia, que hay que hacer esto, hombre, hagámoslo sencillamente. No nos quejemos, estamos agradando a Dios. Si usted le obedece a su pastor puntualmente, en lo que su pastor le dice dentro de los parámetros bíblicos, usted le agrada a Dios, sencillamente. Si usted le pasa por alto una recomendación pastoral que va de acuerdo y acorde a la palabra, usted está desagradando a Dios, porque usted está incurriendo en una desobediencia. Os lo digo, mientras el pastor sea un sinvergüenza, hombre, no vale la pena obedecerlo. Pero mientras el pastor sea un hombre de Dios, un siervo de Dios, hermano, estamos llamados a obedecer a nuestros pastores. Amén, hermanos. En todas las recomendaciones pastorales, ministeriales, en el buen funcionamiento de la iglesia, en las recomendaciones que uno como pastor imparte a la iglesia, a los jóvenes, a las señoritas, a las hermanas, a los hermanos, que van acorde a los principios bíblicos, hay que prestar atención y obedecer. Amén. Si el pastor dice no hagamos esto porque preveo alguna situación difícil, hombre, hagámosle caso al pastor, porque el pastor está en el altar de Dios y Dios le habla al pastor. A veces lo que hacemos nosotros, hermanos, es como tratar de desconocer que el pastor tiene una cobertura, hermanos, una cobertura divina. Si Dios lo colocó ahí, Dios se ha comprometido a respaldar a ese pastor. Amén, hermanos. Eso téngalo usted por seguro. Mire, yo he tenido la experiencia, no tengo mucha experiencia pastoral, no tengo tantos años, pero hombre, he tenido la experiencia de que a veces alguien viene a pedirme un consejo y le digo, no lo haga. No lo haga. No haga eso. No tome esa decisión. Y he visto, hermano, que la persona no ha hecho caso y le ha ido mal. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios ha colocado a un hombre y a una mujer como ministro de una iglesia, Dios se compromete a respaldar a ese hombre y a esa mujer de Dios, hermano. Uno tiene la capacidad por el Espíritu Santo de ver más allá de lo que muchos de los hermanos no pueden ver. Porque el Señor le habla a uno, porque el Señor lo motiva a uno. En fin, hermano. He tenido la experiencia de que Dios me ha mostrado la condición de algunos hermanos
Y yo he tenido, bueno, llamarlos con mucho amor y cariño, decirle, mire, oren mucho, métase con Dios. No sé qué el diablo quiera hacer con ustedes, pero métase con Dios. Alabado sea el Señor. Y quien obedece, Dios lo bendice. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y que aprendamos a obedecer como Dios manda. Póngase de pie, por favor.